Ya vamos a abordar nuevamente el tema del Tribunal Contencioso Electoral a través del juez Fernando Muñoz, que destituyó a dos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a dos suplentes los colocó o relegó, por así decirlo, para que no puedan ser posesionados a posteriori. Y para ello estamos junto a Jorge Luis Ortega, quien es jurista y experto en derecho, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos siempre a las órdenes, prestos y dispuestos para absorber cualquier inquietud y sugerencia que pues surja de ti y del público que te escucha. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, ¿se puede tomar la atribución por parte del Tribunal Contencioso Electoral para decidir destituir a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, dentro de sus facultades está revisar y resolver quejas o denuncias que se presenten sobre respecto de infracciones electorales. Y entre esas se contempla como sanción la destitución de aquellos funcionarios que hayan sido electos y que hayan incumplido las disposiciones de la ley electoral. Y en este caso se les imputa a los consejeros de participación ciudadana haber hecho proselitismo político mientras se encontraban en campaña para la elección, para ser consejeros, para elección de la, para ser pues consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, valga la redundancia, y en ese sentido pues ha resuelto el juez. Ahora, esto no es una decisión en firme. Se habrá apelado sin lugar a dudas por parte de los consejeros destituidos y pues será ya el órgano superior del Tribunal Contencioso Electoral el que tenga la última palabra. Ahora, sobre los hechos ocurridos, entiendo que el proselitismo político o el estar auspiciados por cierto partido político estaba prohibido para aquellos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, porque obviamente el Consejo tiene como finalidad no estar o tiene pues en su espíritu no ser parte de ningún partido político quienes aspiren llegar a esa dignidad. Eh, ya en alguna ocasión inclusive se cuestionó esto en campaña, inclusive en contra de la consejera Yadira Saltos. No sé si esto también, esta impugnación o esta queja, esta denuncia se presentó en contra de los otros consejeros en el momento en que estaban en campaña y ya se resolvió. Se resolvió que no habría existido ninguna infracción electoral y por eso se permitió que se continúe con la campaña hacia pues la dignidad del Consejo por parte de esta consejera que finalmente salió electa. Sin Al, embargo, al la ley respecto, también contempla la posibilidad de seguir investigando, digamos, o conocer de denuncias o quejas posterior al nombramiento de estas, y esto es lo que ha ocurrido. Al respecto, ¿se puede juzgar sobre lo ya juzgado? En el caso de Yadira Saltos, por ejemplo, que ya fue impugnada, no se declaró la infracción electoral y luego ya la tuvimos como consejera. Bueno, todavía está como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero ¿se puede juzgar sobre lo ya juzgado? Bueno, primero tendríamos que ver si en efecto se presentó una denuncia, una queja formal, bajo qué presupuestos se presentaron y cómo fue, qué es lo que resolvió realmente el Tribunal Contencioso Electoral en su momento, para establecer o determinar si es que pudo haber existido doble juzgamiento, como tú lo indicas, lo cual definitivamente está prohibido. Va en contra de la Constitución y la ley. Sin embargo, pues tendríamos que establecer exactamente cuál fue, digamos, los hechos y circunstancias y la base legal que en un primer momento sirvió
para impugnar esa candidatura y luego pues la que ha sucedido o la que se ha presentado actualmente. De todas maneras, eh, considero primero que ya fue un tema que se discutió en campaña, que como tú lo bien dices, podría caer en esta suerte de doble juzgamiento, pero luego también debemos analizar el fondo, si es que realmente, a criterio obviamente del juez del Tribunal Contencioso, fue afirmativa esta interrogante, pero yo sí me pregunto, ¿realmente fue... existió proselitismo político, existió una Coloquemos la campaña sentencia, política, Jorge. digamos, existió un apoyo político de un movimiento determinado a los consejeros o a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, sí o no. Antes Esa de es la ir, pregunta. antes de ir al, Evidentemente, al juez, la respuesta, para el juez la respuesta es sí, pero en Yadira Sánchez. realidad yo no considero que exista prueba suficiente que pueda determinar o establecer aquello. Antes de Que ir, alguien que pertenezca a un movimiento o partido político haga proselitismo político para apoyar a tal o cual candidato, no quiere decir que ese candidato lo esté haciendo. justamente, bueno, ya que tocamos el tema del proselitismo, y perfecto, ahí ya la tenemos a la sentencia. Y bueno, la sentencia la vamos a leer brevemente. Se resuelve declarar la responsabilidad de los denunciados al adecuar su conducta a la infracción muy grave tipificada en el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, en concordancia con el artículo enumerado tercero posterior al 35 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Esto por hacer proselitismo político al ser candidato para el Consejo de Participación Ciudadana. En este sentido, Jorge Luis, ¿se puede decir que si tú, si yo, si Rafael Correa, si Jaime Nebot expresan su apoyo o hacen su polla para elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, necesariamente recae en los candidatos la responsabilidad penal? O sea, ellos tienen que ser responsables por lo que digan terceros, Jorge Luis. Definitivamente no, o sea, definitivamente no. Por eso, justamente te comentaba al respecto hace un momento, que una persona que pertenezca a un movimiento o partido político apoye o respalde o lo diga públicamente cuál es el candidato para él que considera más idóneo para ocupar un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana, no representa necesariamente proselitismo político por parte de este candidato. Si este candidato en algún momento, como lo que sucedió con el doctor Allen Vera, fue abogado, defensor de un político, en este caso concretamente de Rafael Correa, esto no le impide primero a participar en el concurso para llegar en las elecciones, para llegar a ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana, sino que tampoco esto representaría en algún momento pues proselitismo político. Y luego, pues yo no he observado ni he visto que tanto para el consejero Verduga como para con la consejera Saltos y los otros dos consejeros suplentes haya existido de manera expresa, explícita, implícito un proselitismo apoyado, respaldado por un partido político. Todos conocemos o sabemos que de alguna manera o forma existe, digamos, cierta afinidad a un movimiento o partido político, pero esto no quiere decir que esa afinidad represente que ellos hayan actuado o, digamos, hayan infringido la ley electoral en lo que a mi criterio respecta y que tampoco sean responsables del apoyo o respaldo que cualquier partido político o cualquier representante de un partido político haya presentado a ellos en el momento de su candidatura o en el momento de su campaña para la consejería. Ahora bien, se les ha visto, por ejemplo, y ha sido recurrente en los medios tradicionales, el conversatorio que hubo con el expresidente Rafael Correa por parte de algunos consejeros candidatos en ese entonces al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre ellos Yadira Saltos, también estuvo Allen Berbera, también estuvo Augusto Verduga, Eduardo Francolor y Vilca Párraga.
Jorge Luis, ahí queda la pregunta. ¿Podían tener un conversatorio, llámese con Rafael Correa, llámese en una universidad, llámese en algún lugar, llámese en redes sociales? ¿Podían hacer eso o no debían hacerlo? Porque ahí queda la pregunta. ¿Era posible, no era posible o No, se les está de que es limitando posible, es esa posible. posibilidad? De que era posible, es posible. De que se debía hacerlo, cada uno considerará si debió o no participar en un conversatorio como ese. Pero de todas formas, más allá de eso, inclusive aquel conversatorio no representa o muestra un proselitismo político hecho por estos candidatos a la consejería, al Consejo de Participación Ciudadana, ni tampoco a mi criterio representa digamos, un apoyo absoluto, pleno o respaldo de un movimiento o partido político. Es delicado, o sea, es delicado el hecho de que haber participado con quien sabemos y conocemos que es un líder de un partido político, un movimiento político, pero más allá de eso, creo que se debe juzgar, a mi criterio, sobre los hechos realizados por cada uno de los candidatos en su momento. Jorge ¿Qué es lo Luis, que realmente, podemos qué es lo que colocar el realmente evaluó y qué es lo artículo que 279. realmente, digamos, sirvió de base al juez del Tribunal Contencioso para resolver de esta manera? Y eso es lo que se debe analizar exactamente, ¿no? Y eso es lo que, digamos, atacarán sin lugar a dudas en las apelaciones y pues el juez que conozca de apelación, los jueces que conozcan de la apelación de esta resolución, sabrán, digamos, hacer un juicio de valor sobre respecto de qué es lo que realmente permitió o Déjame mostrarte aquí. justificó su resolución al juez. Justamente cuando uno revisa, y si lo perfecto lo podemos proyectar, no, el artículo 279 que habla de las infracciones, vamos a revisarlo aquí. El artículo 279, las infracciones electorales muy graves. Cuando uno revisa esto y la pregunta es, ¿actuó en derecho el juez Fernando Muñoz? Si es que podemos colocarnos a los dos. Y la pregunta es aquí si es que el juez Fernando Muñoz actuó en derecho, porque uno revisa este listado de las infracciones electorales muy graves y en ninguna En de ellas ninguna. dice que no se puedan reunir con, o sea, con alguna persona, con algún líder político, no dice específicamente eso. Y por Es eso es la correcto. pregunta también si es que en Precisamente derecho. el artículo 279 que tú mencionas, que es un poco lo que yo venía diciéndote hace un momento, no se enmarcan, o sea, no existe una causal que permita establecer o determinar expresamente la prohibición de reunirse en un conversatorio con X o Y ciudadano. Entonces, por eso te decía, de poder se podía hacerlo. Quedaba en el fuero interno de cada candidato el si debían hacerlo o no, pero sí se debe establecer cuál es la prueba realmente que sirvió de base o justificación para que el juez Muñoz, digamos, resuelva o considere en su resolución que en efecto infringieron los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, en este caso los cuatro consejeros destituidos, dos titulares, dos suplentes, infringieron la ley. Y luego esto tendrá que ser sin lugar a dudas objeto de cuestionamiento o, digamos, sería el punto del debate preciso en la apelación que estos ciudadanos presenten y luego, pues, cómo se tendrá que resolver por parte de quienes conozcan la apelación de esta resolución. En torno, y cuando uno también sigue revisando la materia, la pregunta es en torno a si no fue a destiempo esto, porque le vemos el innumerado tercero de la prohibición y habla bueno, ningún partido, movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo a favor o en contra de ningún candidato o candidata consejera o consejero. Y más abajo dice, el candidato o candidata que contravenga estas disposiciones será descalificado por el Consejo Nacional Electoral. Eso está en el
numerado tercero. Al respecto, no se está juzgando a destiempo, porque esto era cuando ellos estaban de candidatos, no cuando ya eran consejeros, o si se puede juzgar después, posterior. ¿Hay el mecanismo legal para La eso? norma, si mal no recuerdo, establece inclusive un proceso para verificar si incumplieron o no la norma de hasta 2 años. Entonces considero que podría estar, de hecho, está dentro de los plazos establecidos para, digamos, resolver sobre estas infracciones electorales. Pero yo creo que también se juega un poco aquí, siempre se ha jugado los times mediáticos y los times políticos. Recordemos o, digamos, eh, tomemos en cuenta que el actual Consejo de Participación Ciudadana está en pleno proceso de desarrollo para establecer las bases y los reglamentos para nombrar al próximo fiscal general de la Nación, que pues está a meses de que la doctora Diana Salazar cumpla con su periodo desde el año 2019, ya le correspondería a mediados del próximo año, más o menos, ya dejar su cargo de fiscal general y el proceso de selección para un cargo tan importante pues toma su tiempo. Y uno de esos es primero empezar con el reglamento que permita cuáles serán las bases, que determine o permita establecer cuáles serán las bases para, digamos, tomar en consideración y poder nombrar al próximo fiscal general de la nación. Entonces, en ese sentido, creo que también es esta resolución un poco nos deja en el aire un sinsabor, ¿no? Se sigue jugando con times mediáticos, se siguen jugando estas lógicas del poder y se quiere de alguna manera boicotear la transición efectiva, la transición, digamos, que en los tiempos determinados se exige para para la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. Ese también es un cuestionamiento que la ciudadanía se lo hace y que deja sin lugar a dudas en el momento en el que esto ocurre un sinsabor, ¿no? Sobre respecto de que si se sigue utilizando estas plataformas o estas argucias para descalificar justamente a consejeros que se encontraban en pleno proceso de evaluación y discusión de los reglamentos para una dignidad tan importante como es la Fiscalía General del Estado. Se podría decir que se actuó de manera política y no de manera legal y respetando el Estado de Derecho, a propósito precisamente del concurso de quien reemplazará a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Bueno, yo no podría decir que si se actuó de manera política o no, eso tendrá que responder el juez que resolvió esta queja, esta denuncia. Luego también deberá él responder si es que lo actuó apegado a la ley o no. Por eso existe la figura de la apelación para que pues, un jueces que funjan de jueces superiores conozcan, digamos, revisen esa resolución. Esto es lo que se tiene que hacer y lo que procede conforme a derecho. Estamos en una sociedad, por así decirlo, democrática y la democracia se sostiene sobre la base del respeto a la Constitución y la ley. Y existen las figuras de impugnación a resoluciones de aquellas que no consideren los ciudadanos son las más adecuadas o que consideren se están siendo perjudicadas. Y los consejeros destituidos tienen todo el derecho de presentar la apelación correspondiente, pero sí deja un poco entrever precisamente los tiempos en los que esto ocurre. Esto es lo que llama la atención, pero bueno, considero que a mi criterio no habrían incurrido en una infracción electoral. Hay que respetar y el criterio de los jueces y sobre todo establecer las razones o las pruebas fehacientes que consideró este juez para llevar a tomar esa resolución y luego esta resolución será objeto de análisis posterior en la apelación correspondiente. Pero sí considero que ha existido desde un inicio una suerte de boicot en contra del Consejo de Participación Ciudadana, a tal punto que inclusive se consultó a la ciudadanía si es que debería o no continuar
esta institución vigente. Entonces, eso ya hace ver que, digamos, a un sector de los políticos no les conviene, no les agrada mantener vivo el Consejo de Participación Ciudadana y van a buscar por cualquier manera o forma que esto no, que esto prospere y que definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Que más allá de quienes conforman el Consejo de Participación Ciudadana, que, pues, dicho sea de paso, he conocido, he trabajado de cerca a la doctora Saltos, la ingeniera Bonifaz, al propio doctor Allen Berbera, conozco de su trabajo y su gestión, y más allá de ellos, creo que el Consejo de Participación Ciudadana, si lo entendemos como realmente se lo debería entender, es una institución noble, es una institución la más ciudadana de todas las instituciones, la más que digamos deberíamos proteger, respaldar y apoyar, porque definitivamente lo que se buscó con esta institución es alejar a los partidos políticos de la posibilidad de elegir y nombrar a las máximas autoridades de control del país y que sea la ciudadanía a través de un concurso transparente y a través de vedurías y a través de comisiones las que escojan a los dignatarios, a las autoridades de las instituciones de control más importantes del país. Y eso, digamos, es lo más rescatable y lo más importante, de, entre otras cosas, de las funciones del Consejo. Pero claro, esto no les conviene a los partidos políticos tradicionales, esto no nos conviene a muchos, a un sector de los políticos que quieren que vuelva el nombramiento de las máximas autoridades a través de la propia función legislativa y la propia función ejecutiva. Entonces creo que también esas lógicas también tiene que conocer la ciudadanía y entenderla y comprenderla por qué la necesidad de algún sector de los partidos políticos, de algún sector de los políticos, pues de buscar eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora están en el recurso de apelación. ¿Cómo es ese recurso y cómo podría actuar el juez o los jueces a los que recae este recurso de apelación de lo que decidió el juez Fernando Muñoz? Un juez, dicho sea de paso, polémico, porque hace pocas semanas fue destituido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, se lo acusó de incumplimiento de funciones, ocultar información, entre otras cuestiones. Pero, ¿cuál sería el procedimiento de la apelación en estos momentos para los consejeros destituidos? Bueno, los consejeros habrán ya presentado la apelación correspondiente y esta tendrá que ser discutida en una audiencia en la que se resolverá sobre o sea, se revalorará las pruebas que a decir del juez Muñoz le sirvieron de base para tomar esta resolución y pues se evaluará nuevamente y si es que también se discutirá si es que esta resolución fue apegada a derecho o no y sobre la base de eso se resolverá, pudiendo resolverse la confirmación de esta resolución o en su defecto dejarla, aceptar la apelación y restituir a los consejeros destituidos nuevamente al Consejo de Participación Ciudadana. Pero vuelvo y repito, estos procesos, en el momento en el que actualmente se encuentra el Consejo y en las labores en las que actualmente se encontraba el Consejo, sin lugar a dudas, nos hacen cuestionarnos sobre respecto si aún se sigue utilizando estos times políticos, si aún se sigue utilizando estos times mediáticos para evitar precisamente que continúen con las labores propias del Consejo de Participación Ciudadana y especialmente en un momento en el que se está jugando los reglamentos y el concurso del concurso propiamente para elegir una autoridad muy importante para el país. Ahora bien, vamos, bueno, han sido las apreciaciones de Jorge Luis Ortega, experto en derecho, jurista. Vamos a la segunda parte y en esta segunda parte vamos a hablar de la fiscal general del Estado. Se reactivó el juicio político en su contra por incumplimiento de funciones, entre otras cosas por el caso INA Papers, que vincula al expresidente Lenín Moreno, por el caso León de Troya, que vincula al expresidente Guillermo Lasso y a su cuñado, una investigación policial que derivó
en la mafia albanesa, una investigación de narcotráfico que vinculó al entorno presidencial de Guillermo Lasso, entre otros temas. Bueno, uno ve el listado y podríamos quedarnos todo el día, pero entre los más destacados, por así decirlo, están esos. Jorge Luis, a tu criterio, ¿cómo está el proceso de juicio político? ¿Hay las causales para enjuiciar de manera política a la fiscal general del Estado, Lady Diana Salazar? Bueno, sin lugar a dudas que el trabajo de la doctora Diana Salazar ha permitido develar una serie de actos de corrupción sistematizados, enquistados en el sistema de justicia y en muchos otros sectores, y que pues la ciudadanía ha aplaudido y ha reconocido esa gestión. Pero no es menos cierto que también existen otras, digamos, otros procesos o otras investigaciones que no han merecido, digamos, La la celeridad. atención, la acuciosidad como la que han tenido otros. Y esto llama la atención, porque lógicamente para un sector, digamos, X, ha sido muy ágil, muy eficiente, ha sido muy, digamos, las investigaciones han sido aceleradas y pues se han llegado a, inclusive, pues por ejemplo, en el caso de Arroz Verde, a una sentencia casi en menos de un año. Sin embargo, otro sector también cuestiona la lentitud o básicamente el abandono de ciertas otras investigaciones que también son importantes, que deberíamos nosotros conocer y que deberíamos exigir que la Fiscalía General del Estado apresure también esas investigaciones y le dé la misma importancia que las ha dado a otras. Eh, Creo que la señora fiscal general, en la medida de lo que ha venido trabajando, tendrá que responder al juicio político, tendrá que responder a la Asamblea Nacional sobre las actuaciones que se han venido realizando y por qué la rapidez en unas y la lentitud en otras. De allí que existan las suficientes causales para destituir o cuestionar políticamente la gestión de la señora fiscal, tendremos que esperar a que concluya el juicio político. Tendremos que esperar que la doctora Diana Salazar presente las descargos correspondientes o responda a cada una de las interrogantes que los interpelantes en la Asamblea Nacional le presenten. Y de esta manera, digamos, tanto los interpelantes como la ciudadanía evaluar y determinar si en efecto existen o no las causales suficientes para, digamos, sancionar políticamente a la señora fiscal. Yo creo que el juicio político tendrá que concluir, tendrá que, digamos, tener su curso. Se suspendió, obviamente, por cuestiones de salud muy comprensibles por parte de la señora fiscal y que ella ahora precisamente ha sido ella misma la que ha solicitado que el proceso continúe. Yo creo que va a concluir y pues esperaremos que para el bien del país, por sobre todo para el bien del país, la señora fiscal responda a cada una de las interrogantes que se le planteen y que, digamos, sea una respuesta satisfactoria y que nos permita dilucidar en efecto cuál ha sido su gestión o trabajo y por qué el retraso de algunas investigaciones y por qué el adelanto de otras, que en términos generales considero pues no se ha hecho un mal trabajo por parte de la Fiscalía General. Creo que la Fiscalía General en estos 6 años, en la medida de sus posibilidades y en la medida digamos, del tiempo que ha tenido y ha tomado, pues ha hecho un trabajo importante, un trabajo interesante que yo lo he dicho, será evaluado con el tiempo. Sobre el tiempo, luego de su gestión, nos permitirá establecer cuán importante fue esa gestión o no, y luego tendrá que responder, sin lugar a dudas, tendrá que responder ante la Asamblea, hoy por hoy ante la ciudadanía y luego ante la justicia, si es que si es que se refleje o establezca algún tipo de irregularidad que se haya presentado
en su periodo. Periodistas como Anderson Boscan o Andrés Durán han revelado de que desde la Fiscalía General del Estado se encubre a la mafia albanesa. Uno de ellos, por ejemplo, Dritan Jica. Anderson Boscan habló de que se le había alertado a uno de los capos de la mafia albanesa para que pueda salir del país antes de ser procesado, entre otras cuestiones que parece ser que no se ataca con celeridad a la mafia albanesa, no hay indicios de que estén combatiendo a esta mafia albanesa, que es la principal distribuidora y comercializadora de droga en Europa, de igual manera a los puertos. En ese sentido, ¿se puede hablar de un buen trabajo de la fiscal Diana Salazar o no está encubriendo a la mafia albanesa y a los grupos narcodelictivos? O como han dicho algunos de los entrevistados, como Andrés Durán, no se ha atacado a los peces gordos, sino a los vasallos. Bueno, es delicado decir lo que tú manifiestas. Creo que el periodismo de investigación ha develado o ha permitido mostrar una serie de irregularidades o el cometimiento de una serie de infracciones de muchos sectores y que han permitido incluso a la propia Fiscalía General del Estado iniciar investigaciones que han llevado a procesar a actos de corrupción. De allí que el periodismo de investigación tenga información o que devele lo que tú manifiestas, pues es obligación de este periodismo presentarlo, denunciarlo y exigir respuestas. Y es obligación de la Fiscalía General del Estado contestar y absolver estas investigaciones o abrir investigaciones a su vez, investigaciones periodísticas y abrir a su vez investigaciones judiciales que permitan a la ciudadanía aclarar o dilucidar lo que se denuncia. Yo creería que la fiscal general del Estado va a tener que responder a estas interrogantes, primero ante la Asamblea Nacional y luego también pues ante la ciudadanía sobre todo. Y si es que deben existir investigaciones que se deriven de estos informes periodísticos, pues se lo irán a hacer. Por eso decía que en su momento la señora fiscal general del Estado deberá responder de sus actuaciones en su momento a la Asamblea Nacional, a la ciudadanía y a la justicia también, de existir algún tipo de irregularidad dentro de su gestión. Pero creo que eh, acusar directamente de ser parte o cómplice o encubrir a estas mafias, pues es muy delicado. Es muy delicado porque no solamente pues delicado para la doctora Diana Salazar o para la Fiscalía General del Estado, sino para la ciudadanía, porque creo que el Ecuador necesita transparencia en la gestión de las máximas autoridades de control. El Ecuador necesita entender, comprender, saber de que las máximas autoridades están haciendo su trabajo de manera eficiente, sin mirar nombres, sin mirar personas, sino pues atacar o buscar las actuaciones, en este caso, de aquellas personas, cualquiera que sea, provenga de donde provengan, y sean investigadas, procesadas y sentenciadas si así es el caso, independientemente de quienes sean. Y sin lugar a dudas, creo que sí ha existido un manejo lento en la investigación en el caso de procesos que tienen que ver o está involucrado el ex mandatario Lenín Moreno, como lo propio ha ocurrido en los procesos en los que podría estar inmiscuido el expresidente Lazo o sus familiares, sin lugar a dudas. Esto nos ha dejado, digamos, interrogantes del por qué la lentitud en esas investigaciones. Pero bueno, tendrá que responder la señora fiscal general del Estado sobre respecto de esto y pues espero y aspiro que tenga una muy buena respuesta para evitar ser sancionada políticamente ante la Asamblea Nacional y luego ante la justicia. Hay un hecho que sorprende y es el tema de que la cuñada del actual ministro de Agricultura de Daniel Noboa, me refiero a Danilo Palacios,
la cuñada de él, fue detenida el pasado 1 de julio de 2024 in flagrante con las manos en la droga, y hablamos de 3 toneladas de droga que tenían como destino Rusia con un valor de cerca de 154 millones de dólares. Sin embargo, fue retenida un poco tiempo, luego salió en libertad. Está el proceso, tenemos el número del proceso del Consejo de la Judicatura, el 072832 024 03850. Sin embargo, si se la detuvo inflagrante y no se la detiene, ¿cómo se puede decir que realmente la Fiscalía combate al narcotráfico si hay este tipo de actuaciones? Bueno, yo creo que tenemos que leer primero y inteligenciarnos bien del proceso, de cada proceso. Muchas veces simplemente se da opiniones sin ni siquiera haber revisado el expediente. Y en este caso, por ejemplo, yo no he revisado el expediente que tú mencionas y no podría yo, digamos, tener un criterio más objetivo, un criterio más claro sobre respecto de lo que sucedió allí y por qué razones esta ciudadana salió en libertad pese a haber sido encontrada, como tú dices, con droga, independientemente de quién sea familiar. Pero eso quiero decirlo, o sea, la Fiscalía General del Estado tiene que responder a la ciudadanía por sobre todas las cosas, ¿sí? Y ahora a la Asamblea Nacional, porque para eso sirven los juicios políticos, para que las autoridades cuestionadas tengan la oportunidad de presentar sus descargos y dar respuestas no solamente a los asambleístas, sino que esas respuestas sirvan para que todos, digamos, reconozcamos o no las gestiones que vienen realizando. Pero no debe la Fiscalía General del Estado perseguir personas exclusivamente o por ser tal o cual persona dejar de investigarlas. Eso genera inseguridad jurídica, eso genera malestar en la ciudadanía y eso genera impunidad. Y la impunidad es lo que se ha venido, digamos, cuestionando a lo largo de toda la gestión de la señora Fiscal General del Estado. Y no podemos esperar lo menos que dejen impunidad hechos delictivos tan graves que involucren a ciudadanos por más poder que tengan, poder político o nombres que posean. Entonces creo que va a ser una oportunidad interesante para la señora fiscal. Esperemos que los interpelantes también hagan las preguntas apropiadas, adecuadas y que el juicio político en contra de la fiscal general del Estado se maneje a la altura de lo que realmente necesita o quiere el Ecuador saber y evitar cualquier otro tipo de cuestiones ajenas a lo que realmente nosotros debemos exigir que responda la señora Fiscal General del Estado. Bueno, nada más para conocimiento también de la ciudadanía, este operativo antidrogas fue comunicado por la policía. Y para aclarar, el cargamento tenía un valor de 254 millones de dólares y el cargamento salió en un cargamento de banano. Con esta cierro porque llama bastante la atención que al, al puerto de Amberes en Europa llegue la droga en cajas de banano, en cargamentos de banano, en algunas de la caja bonita. La mayoría de ellas son enviadas desde puertos privados. Sin embargo, no tenemos a ningún empresario bananero investigado, no tenemos algunos indicios de que pueda dar el por qué Ecuador ahora actualmente ya tiene posicionamiento a nivel mundial, prácticamente relegando a Colombia como principal exportador de droga. Y podría llamarnos eso un poco la atención de si la Fiscalía en general ha actuado para combatir a los grupos narcodelictivos. Con esa nada más cierro. Sí, bueno, yo quisiera concluir también esta entrevista diciendo que el periodismo de investigación debe presentar eh, toda la información que tenga en sus manos. La Fiscalía General del Estado tiene que investigar estas informaciones, estas denuncias que llegan por cualquier medio
y dar respuesta suficiente y necesaria a la ciudadanía para que nosotros entendamos que se está haciendo algo o digamos observemos al menos que se está haciendo algo, especialmente en contra de aquellas personas que se consideran intocables y porque la justicia es para todos y eso es lo que se exige y lo que se busca en un país con el que estamos viviendo, con altas tasas delincuenciales y una inseguridad que, digamos, obliga a ser presos de nuestras propias casas a todos los ciudadanos y que debe partir desde el respeto a la ley y el respeto a la Constitución de nuestras máximas autoridades y nosotros entender y comprender y sentirnos tranquilos de que son ellas las que definitivamente están luchando en contra de todos, en todo nivel de corrupción y en contra de evitar la impunidad en los delitos. Y esperemos que el juicio político avance, que se den las respuestas necesarias por parte de la señora Fiscal General del Estado y que, digamos, una vez que concluya, se determine o establezca no solamente por los asambleístas interpelantes, sino por toda la ciudadanía, si la gestión de la señora Fiscal General del Estado merece ser cuestionada políticamente o no. Antes de finalizar, y como ya es una costumbre en el programa, ¿cuál sería la otra verdad en torno, si es que hay la otra verdad, en torno a la destitución que ordenó Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La otra verdad, sin lugar a dudas, sería evitar que continúen trabajando en un proceso y un concurso para nombrar a la máxima autoridad y permitir, digamos, que se prorroguen estos plazos y que, pues, digamos, nos quedemos sin fiscal general por mucho tiempo y tendrán que prorrogarse, aunque esto no quepa, pero sí será un boicot o un problema elegir una nueva autoridad que, digamos, en los momentos en los actuales en los que vive el país es de suma importancia. Han sido las apreciaciones de Jorge Luis Ortega, jurista, a quien le agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates, principalmente legales, de la coyuntura nacional. Siempre a las órdenes. Muchas gracias.